Hola amigos, me da mucho gusto estar otra vez con ustedes aquí en este repaso. Ya vamos por la lección número 8 y esta lección tiene como título ¿Quién es el hombre? De Romanos 7. Y les voy a comentar el versículo que es clave. Ese está en Romanos 7:6 y dice: ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Quédate con nosotros para este estudio, va a estar muy interesante. Mi nombre es Rubí López y te invito a que te quedes. También te recuerdo nuestra página en Facebook. Búscanos como Escuela Sabática Universitaria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro estudio que vamos a tener del libro de Romanos. Ahora ya estamos por la lección número 8 y este título ahora es una pregunta. ¿Quién es el hombre de Romanos 7? Y bueno, pues vamos a comentarlo, pero ahora les voy a presentar a nuestros invitados que están aquí con nosotros. Son dos chicas y un chico y vamos a empezar por este lado. Dinos tu nombre, dinos qué estudias y de dónde eres. Ok, mi nombre es Gabriela Villegas, estudio Comunicación y Medios y soy de aquí de Montemorelos. Bueno, bienvenida Gaby. Gracias. ¿Y por acá? Mi nombre es Matías Islas, estudio Diseño de Comunicación Visual y soy de Reynosa. Muy bien, bienvenido Matías. Gracias. Mi nombre es Griseli Candelero, soy de Tabasco y pues estoy estudiando la licenciatura en Nutrición y Dietética. Pues bienvenidos y bienvenidos también ustedes que nos ven. Y pues bueno, vamos a comenzar este estudio con una oración para que Dios nos dé sabiduría. Así es que, Matías, ¿nos puedes dirigir en una oración? Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te pedimos que ahora que vamos a abrir tu palabra, tú te postres con nosotros para que nos ayudes para entenderla un poco más. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar ahora esta lección ya número 8, que vamos en esa. Y como dice el título, ¿no? Que es Romanos 7, ¿de quién está hablando? ¿Quién es ese hombre de Romanos 7? Y bueno, Pablo aquí está mencionando esa lucha que hay de una identidad de pecado a una nueva identidad con Jesús, que es de vida eterna, ¿no? Sí. ¿Qué les parece si vamos a Romanos 7:3? Ahí Pablo está haciendo una ilustración del matrimonio. Vamos a leerlo primero y después vamos a comentar. ¿Quién me ayuda? Aquí está. Yo le doy lectura. Ándale. Si en vida del marido se uniera a otro hombre, se llamaría adúltera, pero si su esposo muere, queda libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si se casa con otro. Ok, ahí entonces está hablando de un matrimonio. ¿Cómo es que usa Pablo esta ilustración de un matrimonio? ¿Por qué lo mencionó? Pues yo siento que es así como el respeto hacia la ley, porque aquí Pablo expresa da un ejemplo aquí de que si la mujer está casada, o sea, hay una ley, ajá, entonces mediante esa ley ella no puede infringirla porque pues lleva ciertas normas, ¿no? Entonces, cuando esa persona muere, entonces pasa a ser otro caso, ¿no? Sí, queda libre de esa ley, ajá, ¿no? Exactamente. Pablo está usando este ejemplo porque quería darles a entender a quienes les estaba predicando que al morir Jesús por nosotros, la ley que se había puesto antes ya no era obligatorio que ellas lo cumplieran, sino que había una nueva ley que seguir, cosa que el pueblo se le dificultaba mucho entender. Pero al ponerle Pablo tantos ejemplos, pues ellos iban comprendiendo que Jesús había muerto y que ahora ya no era necesario hacer los sacrificios y cosas que hacían en un pasado, sino Así que entendieran que había una nueva ley y que no era incorrecto que ellos dejaran sus tradiciones pasadas, que era algo que estaba bien. Ajá. A ver, bueno, yo creo sí, que Matías. Ilustra también en el sentido de que la esposa y el esposo, de que cuando muere el esposo, la esposa queda libre de la ley que la
regía a él, pero le da el énfasis a modo de que vino Jesús, murió, y entonces nosotros quedamos libres de esa ley que nos ataba. Que nos regía, como, ¿no? Ajá, Sí. como esa esposa y esposo. Entonces, ahora lo que Pablo nos dice es de que nos invita a que nosotros, como vemos que vino Jesús, murió y ya nos libró de esa ley, también pues nos invita a que nos volvamos a casar, pero ahora con la ley que es Dios. Con la ley que Con es la Dios. ley de Exacto. Jesús. A ver, vamos ahora al versículo Romanos 7, el 4 y el 5. A ver, Gaby, ¿nos Dice, ayudas? así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraron en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Así es. ¿Qué nos está diciendo aquí este versículo? Habla sobre, bueno, aquí había en este capítulo habla sobre los miembros del cuerpo, haciendo referencia pues a nuestras extremidades y eso, y habla sobre que nuestra mente quiere seguir como las cosas buenas, la ley de Dios, pero que nuestro cuerpo nos está llevando constantemente al pecado. Exacto. Me llama mucho la atención porque pues habla aquí de que pues esa muerte habla de que pues estamos así como liberados para volvernos a casar. ¿Y con quién? Habla del Mesías, del que viene. ¿Y para qué? Para que nosotros demos frutos ahora de que Él vive, de que Él murió también por nuestros pecados y también por eso nosotros somos salvos. Sí. Sí. Bueno, Matías. yo también entiendo el hecho de que, otra vez volviendo a lo de esposo y esposa, Ajá. por ejemplo, cuando está uno casado, tal vez tiene esa de pecado que es de que ves a una mujer y tal vez te incita muchas veces. Pero aquí lo que dice es de que al estar con Jesús te incite, pero no a hacer el mal, sino a hacer el bien. Ok. A modo de que ahora des frutos nuevos, de que traigas a gente nueva ante los pies de Cristo. Entonces es como lo que yo entiendo en estos versículos. Sí, y habla acerca, bueno, la ley moral dice que existió antes del Sinaí, ¿sí? Y sigue existiendo aún después del Calvario. ¿Les parece si vamos a Romanos 7, 8 al 11? ¿Qué enseña Pablo sobre la relación entre la ley y el pecado? Griseli. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, yo morí. Así es. ¿Qué nos enseña Pablo aquí acerca de la ley y el pecado? Que pues la ley no está abolida, ¿no? Sino es uno que tiene que morir al pecado. Ok. Dice que sin la ley no hay pecado. Entonces, muchas veces se ha dicho que seremos juzgados por cuánto sabemos. Ajá, por la luz que te llegó. Por ¿verdad? la luz que nos han dado. Entonces, Pablo decía que pues, si uno no conoce todas las leyes y sobre la codicia, por poner un ejemplo, si la ley no dijera no codicies, no sería un pecado. Entonces, al conocer él todas las leyes, dice que se dio cuenta de cuán pecador era él y pues cada uno de nosotros. Sí, pero también pasa muchas veces de que al conocer la ley y saber que hay cosas que no puedes hacer, te llama más la atención y quieres hacerlas. Ese es un conflicto. Sí. Pablo decía, lo que no quiero lo hago, ¿no? Ajá. Entonces, y sí pasa hoy en día, o sea, hay cosas que decimos no lo vamos a hacer y caemos, ¿no? Entonces, yo creo que es una lucha bien grande. Sí. Matías, ¿ibas a decir Sí, algo? aparte, bueno, yo lo veo del punto en el que dice, yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Bueno, porque sabemos que el pecado
es la transgresión de la ley. Sí. Entonces, si transgredes la ley, te lleva a la muerte. Pero al conocer esa parte del pecado y que te llama la atención, pues está ese conflicto en el que pues ya lo sé y sé que es malo, Ajá. pero también como que me llama la atención. Y muchas veces a eso nos lleva, a la muerte. Así es. A ver, les tengo otra pregunta. ¿Cómo puedes entender lo que Jesús ha hecho por ti al darte una nueva vida en Él? ¿Cómo pueden entender eso? Pues antes de que Él viniera a dar su vida por nosotros no teníamos salvación. Ajá. Era una muerte segura. Entonces a Él venir les está diciendo, van a tener vida en mí. Por mí es que ustedes van a tener, pues, el reino de los cielos, vida eterna, salvación. Eso es lo que yo entiendo, de que tenemos vida en Él. Si queremos como la recompensa, es una vida entregada al servicio para Cristo. Yo creo que es para nosotros hoy en día, o sea, obedecer su ley, porque dice que toda ley también instituida por Dios, entonces si uno la transgrede es pecado. Ajá. Entonces, para mí, o sea, yo siento que fue el gran amor que Él nos tiene, porque yo creo que si no tuviese amor, entonces yo creo que nada tuviera sentido que hubiese muerto por nosotros, ¿no? Sí. Aunque, bueno, también en la lección venía que muchas veces en ese tiempo pensaban que cuando terminó la ley, pues podría cambiarse lo que era el día de reposo, que era del sábado al domingo. Pero pues ahí nos dice que murió la ley, pero no la ley Pero moral. otras, exactamente, O sea, la sí, ley moral se queda. Sí, porque pues la ley moral desde los tiempos antiguos ha existido y va a existir y seguirá existiendo. Pero hubo tal vez esa confusión, por eso es que Pablo también quería enfatizar el hecho de que la ley, no la ley moral, Ajá. era la que había muerto. Sí, eso se abolió, ¿verdad? Se abolió. Pero creo Así que es. es algo así, a veces, bueno, hay muchas personas, por ejemplo, no sé, allá, afuera, nos confundimos mucho porque en tiempo antes yo igual me confundía, ¿no? Porque se habla muy así parafraseado y uno dice, bueno, ¿de qué está hablando? Entonces yo creo que hay que enfatizar bien qué ley, ¿no? ¿Qué ley? ¿Qué ley es? ¿Qué les parece si nos quedamos en eso que estás diciendo, en qué tipo de ley? Y ahorita regresamos, vamos a hacer una pausa y les dejo una pregunta para que estén meditando. ¿En qué sentido has muerto ante la ley? Y ahorita regresamos. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Bueno, ya regresamos de esta pausa y nos quedamos con un comentario que estaba haciendo Griseli. A ver. Sí, te comentaba, maestra, que
aquí lo que decía era yo que ellos pensaban que había muerto pues la ley moral. Ajá. Entonces, aquí nos habla de que pues Dios pues les reveló a los judíos diciéndole en detalle lo que estaba bien y lo que estaba mal en cuestiones morales, civiles, ceremoniales y acerca también de salud. Pero, o sea, él vino a cumplir una ley, o sea, para lo que estaba destinado, ¿no? La salvación, ¿no? Así es. La salvación. Entonces, pues la ley acerca del sábado, pues esa tampoco no es abolida. O sea, no quiere decir que pues ya la ley ya pasó, ya no existe, sino que pues todavía, hasta el tiempo de nosotros, todavía está vigente, ¿no? Así es, y podemos hacer así un recordatorio de los dos tipos de leyes, ¿no? La ley moral, que eran los 10 mandamientos, Dios directamente los dio al pueblo, ¿no? Y nos los dio a nosotros. Esa es la que permanece. Las otras leyes fueron las que quedaron abolidas cuando Jesús hizo ese sacrificio. A ver, vamos ahora a Romanos 7:12. ¿Quién puede leer Romanos 7:12? Le doy lectura. A ver. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué nos dice en comparación a la ley entonces ese versículo? Pues yo aquí veo en esta lección que pues la ley es buena para lo que se hace, pero no para lo que no es destinada, que es la salvación. Aquí nos comenta, solamente es Dios quien da la salvación. Ah, ok, muy bien, entonces la ley no me salva. No, la ley no te salva. No me salva, sino... Pero bueno, yo creo que allí dejó en claro él que muchas veces en la antigüedad creían que la ley era santa, pero él les dice que la ley no es santa, sino que el mandamiento es santo, justo y bueno, dando énfasis a que la ley moral, los mandamientos, eran los que eran santos, justos y buenos, no la ley como tal, que era de los judíos. Fíjate que qué bueno que lo mencionas porque los judíos tenían la ley, bueno, todas las leyes, ¿no? O sea, no haciendo aquí ahorita distinción, sino todas las leyes las cumplían, ¿no? Entonces yo creo que por eso Pablo fue enfático en eso, ¿no? Que la ley no salva. Ajá, cuando él dijo, o sea, yo morí, no quiere decir que la ley murió. O sea, quien murió fue Pablo, ¿no? La ley todavía sigue. Así hasta la fecha de hoy. Así es. Entonces, y me gusta porque aquí resalta mucho que la ley no nos salva, y quien nos salva pues es Jesús. Tenemos que ir a Jesús, y mediante qué, o sea, mediante nuestra fe. Así es. A ver, vamos ahora a Romanos 7:13. Gaby, ¿nos puedes leer? Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y ya está hablando así del pecado. ¿Cómo el pecado es que esclaviza a las personas? ¿De qué manera el pecado esclaviza a una persona? Pues lo vemos, ¿no? O sea, vemos cuál ha sido el trabajo de Satanás, ¿no? Y es a inducir al pecado. Entonces, ¿cómo esclaviza? Satanás es astuto, entonces, porque no puedo decir inteligente, sino puedo decir astuto. Astuto, ¿verdad? Entonces, para observar, dice en el camino a Cristo, que tus movimientos, ¿no? Y dice que Él observa y sabe en qué, o sea, te conoce la palabra de Dios también, entonces sabes en qué puedes caer. Por eso nosotros debemos estar en firmes, porque un ejemplo claro que se ve es ahora la tecnología, la moda, entonces las críticas, la codicia, como dice Pablo, eso también esclaviza. Pareciera que no, pero esa es parte también del pecado que Satanás ha tratado de meternos a nosotros como personas, ¿no? Sí, y mencionaste algo importante, ¿no? Al principio, que dijiste de que te observa, o sea, nos conoce y sabe de qué manera esclavizarnos o engancharnos y ahí quedamos, ¿no? Sí, en el libro ahí del camino a Cristo también expresa de que para que nosotros cometamos
un error, un pecado. Entonces, Satanás dice que, dice la hermana White, que desde tiempo antes, años, le lleva para que nosotros caigamos en ese pecado. Sí, ¿Se imagina sí, cuánto sí, no sí. trabaja, ¿Cuánto cuánto no nos observa, cuáles son nuestros movimientos, ¿no? Nos conoce mejor que nosotros mismos. Yo creo que sí, porque sabe de dónde empezamos a coger y por ahí se va, ¿no? Vamos, a ver, ¿tienen alguna experiencia en el cual han pecado y ahí no pudieron salir? ¿Alguno de ustedes? Pues, yo le comento pues que a mí, yo estuve muy metida, ¿no? En lo que era la música. A ver. La música, y la música te esclaviza, esos estímulos que te hacen en el cerebro, ¿no? Entonces, esclaviza demasiado, y cuando yo decía, ¿no? Tuve un celular, por primera vez dije yo, voy a dedicarlo a Dios, voy a consagrarlo. Entonces, escuchaba yo también las músicas y como les decía, Satanás también nos conoce y no sabe qué ritmo te gusta, ¿no? Y entonces, por ahí. Y por ahí entra. Entonces, esa es una de mis experiencias que luché bastante para que, ¿cómo se llama? Para que eso dejara de ser, ¿no? Porque es una lucha que hoy en día en los jóvenes se mete, es más fácil todavía. Sí, y no nos damos cuenta. Sí, esa es una de mis experiencias, el cual yo decía, no voy a escucharlo, y pareciera que subes a un taxi y lo escuchas. Y ahí está la canción. Ajá, y pareciera que es la música que a ti te gusta, ¿no? Ajá. Porque existe un montón de músicas, pero pareciera que justo esa escoge porque sabe que, o sea, yo digo, o sea, qué impresionante es eso, de que Satanás nos busca hasta hacernos cosas caer. externas, ¿no? O sea, ya tal vez uno no, pero sí algo externo, y ahí va para llevar. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Lo que podemos hacer primero es ir a la ley para ver en qué nos estamos equivocando y cómo mejorar. Pero lo más importante es buscar a Jesús para que nos ayude, porque la ley tiene una función limitada, que solamente hacernos ver la necesidad que tenemos de la salvación, mas nunca pretendió darnos esa salvación. Así es, la ley no salva. Lo que tenemos que hacer es ir a Dios buscando su ayuda para que podamos mejorar en los aspectos en los que el pecado nos tiene esclavizados. Así es. Sí, Matías. Porque, por ejemplo, al usar la ley, si usáramos la ley como un espejo, nos daríamos cuenta, y es una de las formas como actúa el Espíritu Santo, en el que nos damos cuenta que el pecado o lo que estamos haciendo no es de agrado ante Dios. Entonces, al poner la ley como espejo, pues nos damos cuenta de eso. Si no utilizáramos la ley, tal vez llegáramos a hacer otras cosas que de plano no serían de agrado para Dios. Entonces, al utilizar la ley como un espejo, nos damos cuenta de lo que es de agrado a Dios y lo de que no es de agrado a Dios. Y fíjate, ahorita estaba pensando cuando estabas dando este comentario del espejo. El espejo, ¿dónde los tenemos o cuándo lo usamos? Todos los días. Todos los días, ¿no? Y vamos a ver si algo está mal o qué apariencia tenemos, ¿no? Entonces, muy buena la ilustración, porque sí, o sea, un espejo lo usamos a diario, es lo mismo de usar a Jesús a diario. Bueno, de manera personal, ¿ustedes qué hacen para tener la victoria sobre el pecado? ¿Qué hacen? Lo Pues, más importante creo que sería orar y leer la Biblia, porque es la manera de comunicación. Al orar nosotros hablamos con Dios, le mostramos nuestras luchas, nuestras dificultades, en lo que lo necesitamos y lo que le agradecemos que ha hecho por nosotros. Pero la Biblia es su manera de Él contestarnos y hablarnos a nosotros. Entonces, eso es una de las cosas que no puede faltar en nuestro diario vivir. Así es. Porque pues una comunión con Dios es lo que nos va a ayudar a permanecer fuertes. Como algo que me dijo mi papá, fue: mantente firme, fiel y limpia. No cedas a tantas tentaciones que hay en el mundo. Pero para eso necesitas una comunicación con Dios, una comunión diaria. Y eso a mí se me quedó muy grabado.
Eso Sí, es me muy gusta bonito. mucho que igual en el libro de El Camino a Cristo dice que nuestro primer trabajo sea la comunicación con Dios, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de estar en comunicación en todo momento, o sea, yo creo que no necesitas arrodillarte en ese momento, sino elevar un pensamiento a Dios. Yo creo que Dios en todo momento está con nosotros, solo que nosotros nos olvidamos de que Él está con Así nosotros. es. Basta con pedirlo, ¿no? Sí, Basta con y pedirlo. Yo trato de Matías. verlo como si fuera un amigo, como si yo Ajá. lo tuviera enfrente y le dijera, oye, ¿sabes qué? Necesito esto, ahorita estoy, digamos, que estoy trabajando y estoy en un diseño, digo, es que no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo poner, no sé qué voy a hacer. Simplemente elevo un pensamiento, una oración, le digo, ¿sabes qué? Tú ayúdame, tú sabes qué es lo que necesitas que ponga y pues dame la creatividad. Y es curioso porque después empiezo a hacerlo y surge. Y fluye. Y fluye. Y entonces recuerdo mucho lo que es Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te enseñaré responderé. cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Y es muy cierto, porque a pesar de que son 3 veces al día, ¿no? Pues no necesariamente tienen que ser 3 veces, o que tengas que arrodillarte y estar orando, llorando, sino simplemente como el hecho de que lo veas como un amigo que lo tienes al lado, enfrente, atrás, que digas que siempre está contigo, porque siempre está contigo, entonces simplemente yo lo veo como de esa forma. No de que te levantes y ores, que es necesario y hay que pedirlo, ¿no? Pero también en el hecho de que en las actividades diarias que tengamos, o tal vez el que salgas a la calle y digas, ay, pues, ¿qué puede pasar? ¿Sabes qué? Yo estoy en tus manos, tú haz lo que quieras y punto, ¿no? Sí, Más que claro, nada por eso. y de esa manera, fíjense, el poner a Dios en primer lugar, sabemos que lo que pase es voluntad de Dios, ¿no? Y ya podemos confiar en Él. ¿Con Claro, qué? yo creo que Sí. me gusta mucho el texto de Romanos que dice que pues a todos los que estamos en el propósito de Dios, todas las cosas nos vienen a bien. Entonces creemos que como hijos de Dios podemos estar confiados de que la voluntad que pasa en nuestra vida, si Dios nos dice es esto, entonces es algo para bien, ¿no? Y pues, ¿qué podemos decir más? Necesitamos a Jesús. Así es. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo también allá. Pues nos vemos en el siguiente repaso de lección. Ya hoy concluimos la lección número 8 y así es que los esperamos aquí la siguiente semana. Nos vemos y Dios les bendiga.